Entonces, eh, recuerda que las dos primeras reacciones más importantes al clasicismo, ¿no? Al pensamiento clásico, al sistema clásico, es el socialismo y el historicismo. El socialismo lo vimos la semana pasada, pero no fue el único que criticó al clasicismo. También hay un pensamiento bien interesante que es el historicismo, ¿sí? Muchas veces yo hago algunas preguntas teóricas de economía en clase y la respuesta clásica de los chicos es depende, depende. ¿Depende de qué? Del contexto. Les cuento que los primeros autores que van a insistir con la palabra depende son los historicistas. Les cuento que tanto Adam Smith como David Ricardo no tanto, pero Adam Smith sustentaba todo, usaba ejemplos históricos. Pero lo que va a hacer Gustav Schmoller y toda la escuela historicista va a ser, la teoría depende del contexto. Entonces, si tú decías, la división del trabajo genera crecimiento, Schmoller, ¿qué decía? Depende del contexto. Hay contextos donde sí, hay contextos donde no, dependiendo. ¿Sí? Es el padre de lo que podemos decir la historia económica, ¿no? O poner los elementos históricos, porque ellos hablaban de que la economía de un país no dependía de elementos como generales, ¿no? Teóricos, sino dependía de su devenir. ¿Qué te dice la historia de ese país? O sea, tú después de haber pasado el curso de Historia Económica del Perú, ya deberías entender cómo se mueve la economía peruana. De esa manera, no con la teoría económica, sino con el curso de historia económica. Y es interesante porque los planteamientos de Schmoller han quedado en el tiempo y han quedado como un aporte en la economía. Y casi todas las carreras de economía del mundo, las buenas por lo menos, tienen un curso de historia del pensamiento, tienen un curso de historia económica. En cambio, los planteamientos de Marx no fueron incluidos. ¿Por qué? Porque Gustavo Schmoller no tenía interés tanto en tumbarse el sistema, sino más bien de complementar en varias cosas. Eh, pero para entender el historicismo, igual que se acuerdan cuando hablamos de Marx y la explotación laboral en esa época, hay que entender el contexto. Ah, y eso es muy importante, chicos. Para entender el contexto del siglo XIX va a ser muy importante para ustedes. Por favor, de acá retornan para ver esta clase grabada. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el impacto de la revolución industrial? La revolución industrial en términos teóricos tuvo un impacto en el sistema de los clásicos, ¿no es cierto? Adam Smith, David Ricardo. Pero en el largo plazo tuvieron distintos. Por ejemplo, en el largo plazo tuvo un impacto en la parte comercial, ¿no es cierto? De los contactos. En la economía, esto lo vamos a hablar, la economía se va a integrar de una manera impresionante, ¿sí? Las tecnologías de comunicación fueron brutales y movieron el mundo como no lo habíamos visto hasta ese momento, ¿sí? Por ejemplo, el transporte, ¿no? Que pasamos del barco a vela al barco a vapor. ¿Qué implicaba eso? Que el viaje de Estados Unidos a Europa pasó de ser de 2, 3 meses a 2, 3 semanas. ¿Qué implica eso? Una reducción de costos impresionantes. ¿Sí? Esto es lo único que explica, este invento es el único que explica la llegada del guano a mercados tan largos. ¿Sí? Porque antes solamente exportábamos oro y plata, porque era el único que podía pagar ese viaje. Pues en la época colonial, ¿por qué producíamos plata? Porque no había otra, pues. Porque ¿qué vas a exportar hasta España? Llamitas. Llamitas, ya llega charqui eso. Papa, profesor. Papa. Toma logrado, llega. Chuño llega. Lo único que tú podías, el único producto que podía pagar su viaje era la plata, ¿no? Y en cierta medida el oro. Porque duraba un montón, era como un año desde, no había Canal de Panamá, desde Perú, ¿no es cierto? Tenía que ir por el sur, pasar por Cabo de Hornos, e ir de nuevo, después hasta Sevilla. Era un viaje impresionante. Ahora tenías el barco a vapor, que ya, no, ya llegaba más o menos en un mes, ¿no? O algunas semanas. Y llegaba hasta Inglaterra, todavía más lejos que España. Entonces, todo esto cambió el mundo como se entendía. El telégrafo es la primera comunicación en tiempo real. Tú mandabas tus productos desde Londres, ¿no? O desde Manchester, la zona de Manchester, este,
que está la producción de textiles más importante, porque está la producción ovejera más importante en el siglo XIX, y sacabas tus productos por Liverpool, ¿sí? Para los que no se ubican, vean la Premier League, ¿no? Los que ven fútbol se ubican, ¿no? Manchester, Liverpool, ¿sí? Entonces, y tu producto llegaba hasta la India. El problema es que no había comunicación antes. Si llegaba y si justo había una rebelión, ¿no? Gandhi se había levantado, había un show y tu producto perdía. Pero ahora con el telégrafo era comunicación a tiempo real. Te decían, oye, no traigas tu producto, hay problemas acá. Oye, a la gente le gusta más este producto que otro. Y eso redujo costos de manera impresionante. Las tecnologías de la información de la revolución industrial, el ferrocarril uniendo, ¿no? Los continentes. El ferrocarril unía intracontinentalmente, el barco a vapor intercontinentalmente, ¿sí? Entonces, eso condujo a todas las teorías de la microeconomía que van a venir después, y a la revolución marginalista, ¿no? Con los barcos y todo lo demás. Pero también consolidó algo, consolidó los estados nacionales. En el siglo XIX aparecen los estados nacionales. Se unifica Alemania, se unifica Italia. Los países latinoamericanos se independizan. Estados Unidos se fortalece, sobre todo luego de la guerra de secesión norteamericana, que aparece como la nación como tal, ¿sí? La nación industrial fuerte. Entonces, el siglo XIX es la aparición de los estados nacionales fuertes. Y claro, porque cuando te hablan de revolución industrial, también piensa que cada uno de los productos o servicios que están ofreciendo en el mercado están cobrándose un impuesto. Y mientras más crecimiento hay, crece más el Estado. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX tenías a la Armada Inglesa, impresionante, que cuidaba todos los mares, sobre todo el Atlántico, ¿sí? Para los productos que llevaba hacia la India o los otros mercados. El mercado índico también, que lo tenía intervenido. Entonces los estados se fortalecen muchísimo, ¿sí? Eh, y a nivel social está lo que le habíamos visto la semana pasada, que había una significativa desigualdad y explotación laboral. Un punto sobre explotación laboral. Según los abogados, la explotación laboral no se puede medir en salarios, porque eso como que depende del mercado, ¿sí? Sino que en condiciones laborales. Por ejemplo, trabajo forzoso es una explotación laboral, ¿no? Que te pongan una pistola en la cabeza y te digan, trabaja, y te voy a pagar 10 céntimos la hora, esa es explotación laboral, ¿sí? Trabajo infantil también se considera, y sobre todo las condiciones insalubres, eran condiciones muy difíciles. Te podías quedar sin un brazo, podías morir en el proceso productivo en las fábricas del siglo XIX. Eso se fue corrigiendo con el tiempo, ¿no? Pero en un momento era una situación difícil. Entonces, el historicismo se centra más bien en la parte de los estados, ¿sí? Y para poder entender esta parte hay que entender la Alemania, ¿no? Del siglo XIX. Alemania era conocido como los estados, de ahí viene el nombre, los estados alamanes. Y acá estos estados, ¿sí? Ahí está pues Prusia, ¿no es cierto? Sajonia, Hannover, ¿no? Múnich está por ahí. Todos también los de la Bundesliga, ahí están. ¿Sí? Y estos países, estas regiones se van a ir unificando primero comercialmente y luego militarmente también, porque hay una guerra, la guerra franco-prusiana fue muy importante, y esto consolidó al Estado alemán, que se termina unificando como el imperio alemán. ¿Sí? Y aquí aparece el historicismo alemán, en este contexto, es en Alemania. ¿Sí? Y para ellos el Estado tenía una presencia muy importante. El Estado era fundamental, ¿sí? Por ejemplo, tenías a Friedrich List, es de los primeros, junto con Hamilton en los Estados Unidos, que propone el proteccionismo para las industrias locales. Ellos decían que las industrias nacionales se tienen que proteger y una vez que sean competitivas ya puedes competir con el mundo, porque si no las industrias inglesas te matan. Y estos historicistas discutían con varios liberales ingleses. Y los ingleses le decían, ay, ¿por qué metes al Estado acá? La economía no dice el Estado. ¿Y qué decían los alemanes? Tú dices que no necesitas el Estado porque tu Estado funciona, porque tu Estado está consolidado hace mucho tiempo. Acá en Alemania recién estamos unificando un Estado, lo estamos formando y nosotros sí nos damos cuenta de la importancia de que un Estado sí funcione. No como tú, pinche gringo, que tú no te das cuenta porque tu Estado sí funciona. Acá no. Y acá lo estamos tratando de formar. El papel del Estado era muy importante. Por ejemplo, ustedes pueden armar un debate bien interesante de los historicistas si comparan a Freire y List para el proteccionismo
con David Ricardo y el padre de las ventajas comparativas. Los dos hablan de comercio exterior, pero cada uno habla desde un lugar distinto. Y es un debate muy interesante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los antecedentes, ¿no? Friedrich List, que hablaba de la importancia de la historia. List hablaba que habían etapas en la historia. Perdón. Una de las etapas era el proteccionismo, ¿sí? Y luego el librecambismo. No está a favor que el Estado esté siempre, pero sobre todo al principio. Hablaba pues que la historia pasaba en los nómades, en los sedentarios, ¿no es cierto? Los imperios y cómo Alemania estaba en una etapa fundamental. Y el proteccionismo es el primero que habla del proteccionismo. Cuando en el Perú había discusión, tema de discusión entre el librecambismo y proteccionismo, los economistas, o bueno, los primeros teóricos de la economía en el Perú, discutían a List, discutían a David Ricardo, ¿no? Es interesante. Y bueno, también es importante este filósofo conocido como Hegel. Hegel hablaba de la importancia de las sociedades y cómo las sociedades cambian en el tiempo, ¿sí? La evolución de las sociedades son fundamentales para entender dónde estamos. Si estamos acá parados en algún lugar en específico, responde a las decisiones que hemos tomado antes, ¿sí? Y ojo, visión social de la economía, no individual. ¿Se acuerdan cómo lo planteaba Adam Smith? Los individuos. La sociedad es una suma de individuos, ¿no? Y los individuos en competencia generan movilidad social y generan mejora social. Acá no. Hegel habla de la sociedad. La sociedad influye. El individuo es una representación de la sociedad. Este debate siempre ha habido en ciencias sociales y en filosofía. ¿Quién es más importante, el individuo o la sociedad? Al final es una pelea absurda, ¿no? Los dos son importantes. Liszt es un personaje interesante para que ustedes discutan también. Ahora, el hombre más importante de esa tendencia te está mirando a los ojos directamente, diciendo por qué eres liberal. Gustav Schmoller, profesor catedrático titular de la Universidad de Berlín, en Alemania. Si estudias en Berlín, eras proteccionista e historicista. Tuvo un debate muy importante con Menger, por ejemplo, que es el padre de la escuela austriaca. Menger hablaba que no, que tú puedes tener principios básicos, ¿sí? Y puedes usar el método abstracto deductivo. Puedes deducir muchas cosas a partir de la teoría. Puedes deducir, por ejemplo, que los precios se establecen entre el juego de la oferta y la demanda. Puedes deducir, ¿no es cierto?, que la gente elige lo que elige bajo sus preferencias subjetivas. Él decía no. Él hablaba del método histórico-inductivo. Hay que ver la historia para ver cómo funciona la economía. Por eso cada país tenía su propia economía, dependía del contexto. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, el modelo de economía peruana es un modelo de exportación de materias primas, sobre todo de exportaciones minerales, ¿sí? Y de manera complementaria de productos agrícolas. Ay, profesor, eso lo sabemos ahora. Sí, pero lleva 500 años. ¿Qué exportábamos en la época colonial? Plata. Y en el siglo XVIII, al final, comenzamos a exportar algo de algodón y azúcar, les cuento. En el siglo XIX, lo mismo. El guano, ¿sí? Considerado un mineral, ¿no es cierto? Y luego hay varios momentos, ¿no es cierto? Entonces, Gustav Schmoller hablaría de la economía peruana, ¿no? Y se centraría en el papel de las exportaciones, ¿sí? Esa sería la idea de teorizar la economía peruana, ¿sí? Y él hablaba de leyes históricas, ¿ok? Por ejemplo, para Gustav Schmoller, en el Perú habría una ley histórica. El crecimiento económico depende de un boom de materias primas. Se acabó, ¿sí? Él decía, no hay que entender el fenómeno, la esencia teórica, ¿sí? Sino hay que entender los fundamentos históricos y sociales, ¿sí? Otra cosa importante de Gustav Schmoller y todos los historicistas es que son los primeros que usan data en una época en la que no había programación ni nada. Lo que tenían que hacer era buscar en bibliotecas antiguas y son los primeros que usan numeritos y son los primeros en formar su primera, no sé si decirle data o su primera base de datos. Los primeros que organizan base de datos, porque en historia, para hacer historia económica, necesitas base de datos de largo plazo, pues, ¿no? Entonces comenzaban a registrar a manito, manito, manito.
¿sí? Entonces, ahora que está de moda la data science, pues miren, ¿quién eran los primeros? Porque esto lo usaban varios autores, ¿ah? Es más, los matemáticos economistas, que van a ser los marginalistas, lo que buscaban eran resolver problemas, pero teóricamente. Quienes lo aplicaban o buscaban la data, ¿sí? Eran estos señores. Y al final se quedaron, ¿no? Son muy críticos. También puede ser una discusión interesante. Así como te dije que tomes a David Ricardo y a List, puedes tomar a Schmoller y hacerlo discutir también con Adam Smith. Porque para Adam Smith hay principios económicos generales, ¿no? Hay una armonía en la economía que se puede aplicar en todos lados. Él decía, no, está en contra de las críticas de las reglas generales. Todo depende, ¿no es cierto?, en los contextos. Y él está en contra, por ejemplo, que el ceteris paribus, ¿no? Suponiendo que estas son constantes, dijo, no, es una aberración para la economía. Es una aberración. Tienes que meter todas las variables posibles e intentar hacer el análisis a partir de eso. ¿Sí? Ahí criticó también a Marshall y a otros autores que vinieron después. Pero es un autor bien interesante. Ahora, la escuela de Berlín, que tuvo su fuerza mientras él estuvo, después cayó en desuso. Y el historicismo como una corriente dentro de la economía, como les digo, no quedó, ¿no es cierto?, mucho tiempo, pero la historia sí quedó. O sea, la economía sabe que necesita de la historia. Y eso es como un poco lo que terminó siendo el papel del historicismo. Ahora, van a haber más autores en la lectura para el miércoles. Pueden usar los que ustedes deseen, ¿no? Yo los recomiendo en clase los que les pueda convenir. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Me tomé un poco de minutos para explicarle esto. Demasiados para mí, digo. ¿Ya los perdí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Vamos a un pequeño break de unos minutos, ¿ok? Y volvemos para una tarea, una dinámica en clase y oportunidades para que ustedes sigan participando. ¿Sí? A ver, relájense un poquito.
Bien, chicos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Retornamos. A ver, eh, los voy a juntar en grupo igual que siempre. Los voy a hacer discutir una idea general y volvemos. Y los que quieran, digamos, un participante por grupo, voy a hacer 7 grupos, me parece. Habrían 7 oportunidades de personas, pero esas personas sí tienen que poner cámaras, ¿no? Y contarnos un poco de cómo estuvo la discusión. Elijan a uno, no se peleen por sorteo, de repente, si ya participaste en la primera parte, puede ser solidario o no, como ustedes quieran, ¿sí? Ya la decisión del grupo, pero tienen que elegir a alguien, ¿sí? Así que 7 puntos a regalar para la participación de esta clase, de esta semana. Bien, la discusión la voy a poner bastante amplia. Y no traten de ser pateros, ¿ah? Porque en realidad pueden decir que no y que me llegue altamente. La pregunta es, ¿cuán importante creen que es la historia en la economía? Ya esto le pueden usar este curso, pueden estar usando también el curso de Historia Económica del Perú, que ya llevaron la mayoría, algunos están llevándolo paralelo también. ¿Cuán importante para ustedes es la historia en la economía? Muy importante, fundamental, profesor, algo accesorio. No es fundamental, pero es necesario, ¿sí? De cómo ustedes lo conciben, cuán importante es la historia. Esa es la discusión, ¿sí? Lo voy a dejar conversando hasta las 12:20, ¿sí? Unos 14, 15 minutos, y volvemos para que me cuenten una persona cómo estuvo la conversación en el grupo, ¿sí? Bien, y nos cuenten un poco a qué llegaron, ¿sí? 12, 12:20 o 12:25, ¿qué prefieren? 12:20 o 12:25. 12:25. Ah, ya, un poquito más para que conversen. Ok. Y vienen acá, los que vayan a hablar, no tienen que apuntar nada, sino cuéntenos cómo estuvo la discusión, nada más. Cuéntenos. ¿Sí? No es una exposición formal ni nada. Cuéntenos cómo estuvo. Ok. A los envío. Volvemos 12:25.
Muy bien. Buenas, buenas. Muy bien. Regresamos a sala principal. Les di un par de minutos más. Y la idea, buenas, buenas, la idea es que puedan ustedes expresar su participación, ¿no es cierto? Comentándome. Muy interesado en saber un poquito de la percepción que ustedes que tienen sobre la historia en general, ¿no? Y el historicismo lo hizo como algo central, pero digamos, cada uno es como que tiene su propia versión. Y que nos cuenten qué dijo más o menos en el grupo, qué han dicho sus compañeros, que evidentemente todos deben haber estado con audio comentando un poco lo que hicieron, ¿no? Para que no te pongas a imagínate, ponerte a leer de cada uno qué es lo que dice, no hay forma. Bien, pueden encender su cámara y o levantar la manito y decir quién quiere comenzar. Nos cuenten unos breves minutos, ¿ah? No es algo súper amplio. A ver, Fabiana Calderón, está on fire, Fabiana. ¿Te acuerdas de qué sala eres, Fabiana? Sí, profesor, son las 6. A ver, ¿qué nos cuentan en la sala 6? ¿Qué nos dicen sobre la historia? Qué importante para ustedes. ¿Hubo debates, se Es, pelearon? no, bueno, estuvimos viendo esto de los historicistas, digamos, su concepto, eso que dijo sobre que fueron los primeros en usar bases de datos para poder explicar la economía. Y yo me estaba acordando del ejemplo de la primera curva de Phillips, de ese concepto de la relación negativa entre PBI y desempleo, que digamos, fue basada en evidencia empírica y resultó al final no tener mucha base económica. Se probó falso básicamente, pero ayudó a que esta relación entre el PBI y el desempleo se siga expandiendo, se siga actualizando y siga evolucionando con la contribución de autores años después. Y también estamos viendo un poco del contexto peruano que bueno, el contexto internacional más que nada, pero aplicándolo acá a Perú un poco, que es esa frase de quien no aprende la historia está condenada a repetirla, em, que aprendemos bastante de nuestros errores, por ejemplo, la hiperinflación de mediados de los 80, a causa de eso fue que em, muchos años después seguimos siendo una de las economías más fuertes de Latinoamérica, de que nos preocupamos tanto por la economía, porque muchos de los peruanos hoy en día siguen recordando todo esto que pasó a causa de la hiperinflación y sí, que nos ayuda más que nada también en la economía, los casos de estudio. Este es un caso de estudio en particular que nosotros recordamos bastante, pero es por esto que estudiamos otros países o otros eventos para poder aprender de ellos y no repetir los mismos errores que cometieron. Muy bien, ajá. Claro, hay casos específicos, ¿no es cierto? Uf, de otros países. Eso hacemos un poco en el curso de la maestría en política comparada. ¿Cómo es que Corea del Sur se transformó en lo que se transformó? Finlandia, ¿no? ¿Y por qué América Latina no lo ha hecho? Esa pregunta es fea, ¿no? ¿Por qué América Latina no? Fea e interesante, pero sí es verdad. La gente siempre comenta lo de Fujimori. Yo puedo irme también para más atrás. ¿Ah? Vamos a hablar de lo que no se hizo cuando tuvimos el guano, ¿no? A veces no solamente la pregunta es qué se hizo mal, sino qué no se hizo. Y con las oportunidades que hemos tenido, también es una opción. Muy bien. A ver, Kilko. ¿Qué nos dice Kilko Paz? Sí, profe, ¿me escucha? Te escuchamos. Ya Ya, lo conocí también a Kilko en vivo. sí, profe, nos vimos ayer. Cuéntame. Yo creo que, o sea, conversamos con bueno, no hubo una conversación muy activa en mi grupo, pero conversé con mi compañero André, bien, y bueno, antes de empezar, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con la escuela austriaca ni con lo que voy a decir, pero yo creo que tienen un punto interesante en decir que usar la historia es, o sea, para hacer teoría económica es engañoso porque tú al usar un conjunto de datos, tienes que preguntarte de dónde vienen esos datos, ¿no? Y
lo principal de los historicistas es una inducción histórica, ¿no? La inducción es partir de lo particular a teorías generales. El problema es que esos datos particulares son tan variables y cambian tanto entre países, entre contextos, que la teoría general que pueda sacar de una inducción podría no ser válida para todos los países o para todos los contextos, ¿no? Sino simplemente para los pocos datos que tienes. Por otro lado, lo deductivo, que sería partir de lo general a las teorías más particulares, que era lo que postulaban los austríacos, ¿no? Que era la praxeología, que es la acción humana como acción fundamental de la economía, ¿no? Y si usamos un marco teórico general, que sería la naturaleza humana, para hacer conclusiones particulares sobre la economía, creo que sería también un punto fuerte, ¿no? Para ellos. Ajá, interesante. O sea, igual, o sea, el grupo entiendo que lo considera importante, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con un poco el uso que se le da, ¿no? Porque si vamos a hacer por todo contexto, es como que va a haber contextos donde la teoría se valida, otros donde no se valida. Claro. Sí, exacto, y eso puede ser riesgoso desde el punto de vista de la teoría económica. Algunos economistas consideran que es lo mejor, porque es un desafío a la teoría económica. La teoría debería adaptarse a todas circunstancias. Bueno, de acuerdo a los austriacos, la teoría se adapta a todas las circunstancias. La praxeología se adapta a todas las circunstancias, según los austriacos. Muy bien, interesante lo que nos plantea y ha puesto otra corriente por ahí, que es la corriente austriaca. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y el otro ciclo ya lo vamos a profundizar. Muy bien. Bien, a ver, a ver, a ver. También está, acá hay varios. A ver, vamos con Sofía Espinosa, que hace rato que levanta hasta los pies. A ver, Sofía, cuéntanos, ¿qué discutieron en el grupo? Profesor, buenos días, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos y te vemos. A ver, cuéntame. Bueno, para mi grupo la historia sí juega un papel muy importante en la economía. Y bueno, una vez escuché sobre un profesor que nos dijo que el presente de una economía no se entiende sin su pasado, que hasta los errores se heredan. Y siento que sí es cierto porque ha habido muchas crisis económicas en el pasado en donde usaban políticas que a la larga no funcionaban y eso nos ayuda para que hoy en día se busquen otras formas de afrontar las mismas situaciones. Y la historia nos permite entender las teorías e instituciones que hoy en día usamos, el por qué nos resultaría mejor un modelo que el otro. Y bueno, también nos ayuda a entender por qué los países se desarrollan de forma distintas, pues, ¿no? ¿Qué historia tiene detrás para que piensen o actúen de cierta forma u otra? Ajá, excelente. Pues sí, pues en esencia eso es, ¿no? Al final, por ejemplo, ustedes también son consecuencia de su pasado. Ninguno estuviera estudiando acá si no hubiera aprobado los cursos prerequisitos, ¿no? Ninguno estaría acá si no hubiera aprobado los cursos de secundaria para terminar el colegio, ¿no? Entonces, varias cosas que tienes que hacer previamente te llevan a donde estás ahora. Si así somos las personas, también las sociedades lo son, ¿no? Los países también son resultado de sus decisiones previas. Entonces, al final sigue siendo economía, ¿no? Porque analizas las decisiones en contextos escasos. Eh, y si esas decisiones eh, han sido adecuadas o no, y con la utilidad de mejorarlas, ¿no? Al final, recuerden que la economía analiza, es el estudio de los recursos escasos, ¿no es cierto? Y de la administración de estos recursos escasos. Entonces, la historia económica es cómo analizas la evolución de esa administración, ¿no? De recursos escasos. No ha sido siempre igual, ¿no? Ha cambiado en ciertos momentos. A ver, acá también tenemos a Alessandro. Alessandro Ponte. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, profe, nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que la historia es importante para la economía, principalmente porque nos ayuda a entender de que los sucesos económicos no es que hayan pasado como un evento aislado, sino que están conectadas con algún suceso que haya pasado como una guerra o como hemos visto en clase con la revolución industrial.
También mencionar de que, como hemos visto, todas las corrientes nacen en un momento determinado y que todas tienen algún aporte que nos ayudan a poder entender la economía como la entendemos en la actualidad. Y por último, mencionar de que la historia nos sirve para poder comprobar todos los modelos económicos que planteamos en la actualidad. Es decir, la teoría económica planteada ahora se tiene que probar en la historia, o sea, con los datos pasados, para así de este modo poder llegar al objetivo que es del economista, que es plantear qué puede pasar en el futuro, o sea, con una pequeña predicción. Todos estos modelos económicos se prueban con datos que tenemos en el pasado y de este modo sabemos si es que es correcto o es que es incorrecto. Excelente, has dado dos puntos claves. Por ejemplo, si ustedes ven los títulos de las tesis siempre tienen un marco temporal, ¿no? Análisis de la agroexportación, tal, del 2010 al 2020 o 2019. Entonces, todos tienen un marco temporal, entonces, sin querer queriendo, todos hacen historia, ¿no? En términos de evolución. Y lo que comentó su compañero al principio también es muy importante. La historia económica te permite ver otras variables que no son puramente económicas, pero que tienen un impacto y que te hacen pensar, ¿no? O sea, digamos, las guerras, los conflictos, temas políticos, ¿no? Cómo todos esos aspectos impactan, ¿no? Cómo han impactado antes y explican eso. Por ejemplo, uno cuando ve, no sé, el PBI de un país en 100 años, tipo, dice, oye, ¿por qué hay estas caídas y subidas, no? Y no siempre tiene que ver con un desarrollo tecnológico, una capacidad empresarial, sino hay temas políticos en el medio, ¿no? ¿Por qué la gráfica está como está? ¿Cuáles son los puntos de quiebre? Y explicar, ¿no? No solo numéricamente, sino explicar históricamente qué pasó en ese momento para darle un sentido. Muy bien, cerramos con Brian Kirchner. Hola, profesor. Bueno, Hola, Brian. en mi grupo no hubo mucha discusión, estábamos todos de acuerdo, y nuestro querido decano siempre decía que quien entiende la historia económica del Perú, entiende la historia económica del mundo, y en nuestro grupo creo que estamos de acuerdo que entender la historia y conocer la historia nos va a ayudar hoy en día y en el futuro a poder entender ciertas teorías económicas para saber si están correctas o no y aplicar y cómo aplicarlas o cómo mejorarlas en el futuro, además de poder identificar ciertos patrones o tendencias pasadas y así poder prevenir comportamientos futuros. Y en el Perú particularmente, eso, llegamos a la conclusión que es muy importante conocer la historia y, como dice el dicho, para no, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Qué privilegio para ustedes de haber llevado un curso de historia económica con el profesor, el decano, también con el profesor Penano, es extraordinario. El profesor Ballena también es muy bueno dictando historia económica. Yo me he sentido bastante halagado, ¿no? De parte de ellos que me pongan como coordinador del curso de historia económica. Algo sé también, pero ellos son muchísimo más capos que yo, estoy seguro. Muy bien. Muchas gracias, ha estado muy interesante la reflexión. Y antes de terminar, voy a pasar lista. Ja, ja, ja. Para aquellos que están acostumbrados a que no pasen listas, se fregaron. Voy a pasar lista ahorita. Pero lo voy a hacer de una manera muy rápida. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Todos en este momento, todos levanten la mano. Porque todos los que tengan la mano levantada, para mí va a ser como si estuvieran existentes, perdón. Los que no están, hay un grupo que no está, estaría como inasistente. Entonces, es por descarte, ¿no? Los que no están. Por ejemplo, acá hay un grupo de ausentes que no están ni siquiera acá metidos. Ahorita que se demora acá, espérense. Todavía, hasta que se toma su tiempo el contador acá.
Ahora sí. Muy bien. A ver, todos los que están presentes tienen su... Uy, no, hay uno. No voy a decir quién no tiene la mano levantada, seguro tengo otra cosa. O se fue. Ajá, justo a la hora que pasó lista. Qué piña. A ver, ¿quién? Ajá. Atentos, atentos. Yo les aviso cuando... Muy bien. Y bueno, los que no están conectados, ¿no? Que ahí arranco desde... Más que esto está... A ver, espérenme un ratito. Ujú. ¿Para que se van temprano? Bueno, preferencias subjetivas, ¿no? Tienen que hacer algo. Yo nunca me molesto porque la gente se vaya, ¿no? Pero obviamente hay una ley que me encanta seguir, que es la ley del karma. ¿Y el karma qué te dice? Toda acción trae una reacción, toda causa lleva a una consecuencia. Y si no estás, la consecuencia es que te voy a poner inasistente. Sin renegar, sin cargas emocionales, sin decir si está bien o está mal. Ya están bien grandecitos para que sepan si está bien o está mal. Muy bien, listo. Eso sería entonces, chicos, todos. Uy, hay algunos que se han conectado recientemente. Listo, por favor, chequen bien lo del trabajo final, no se olviden. Tengan bien claro lo del trabajo final. Y si ya saben, para cualquier duda, si me demoro más de un día en responderles por correo, reenvíenme el correo. No me voy a molestar. ¿Sí? Reenvíenme. ¿Ok? Cuídense un montón. Nos vemos el día miércoles. Lean sobre el historicismo. Las preguntas las traigo yo ahora. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídese, profesor. Chao, nos vemos. Estudien.